Bien, el día de hoy vamos a hablar de restauraciones estéticas. Vamos a hablar de cómo lograr restauraciones invisibles a largo plazo. Muchas veces ponemos algún tema así como que un poquitito más, digamos, espectacular por la palabra invisible o alguna situación así en donde diga que son duraderas o que son eternas. Pues situaciones que tratamos de alguna manera, pues tratar de llamar la atención en una conferencia. Sin embargo, bueno, pues veremos si son o no invisibles por un lado y por otro lado pues cómo tratar de lograr lo mejor posible la restauración a largo plazo. Ahora, para esto tenemos que ver desde un inicio qué es lo que ha hecho que nuestras restauraciones sean invisibles. O sea, hace ya una gran cantidad de años, desde el 55, estamos hablando ya de casi 70 años, de que se inició el método de grabado del esmalte por medio de Bonocor y finalmente un grupo de investigadores que hicieron en su momento, en los 50, pues una sinergia increíble. El doctor Basil Beebe, que era el director de la Universidad de Harvard en Boston, el doctor Bonocor, que era un químico de la Universidad de Harvard, también en Boston, y posteriormente se movieron al Eastman Dental Center, en donde donde el doctor Beebe, como investigador, y le insistió el doctor Bono porque que existiera de alguna manera la posibilidad de que él fuera dentista. Además de ser químico, él estudió odontología allá en Boston y después se fueron a trabajar al Eastman Dental Center en Rochester junto con el técnico Dick Glena. En esta ocasión, pues lo que se logró fue el estudio del grabado del esmalte. Y claro, que fue cambiando todo, fue hecho de una manera más moderno, se fue modernizando la tecnología, inclusive ahorita pues ya lo vemos a nivel digital, la diferencia que existen a nivel de los 50, 60, 80 y 90 a estos momentos. Imagínense que en ese momento pues finalmente no existía tanto la situación digital. De esa manera desarrollan lo que es el grabado del esmalte. Y parece que ya se nos olvidó a todos. Finalmente todos lo único que hacemos es poner la botellita verde, vas a una conferencia donde te enseñan, donde tienes que usar tal o cual material, puros tips de ese tipo, pero todo esto tiene una base científica. Todo esto tiene una base en donde se estudiaron de alguna manera muy profunda todo lo que eran los cambios causados por estos químicos, principalmente el ácido fosfórico, en ese momento después ortofosfórico, utilizaban hasta el 90% y actualmente es el 37%. Pero todo esto fue cambiando, los patrones de grabado del esmalte se fueron observando, se forma una interfaz entre el esmalte y la restauración, tales de 25 a 50 micrones, se graban los prismas del esmalte en diferentes tipos, patrón de grabado tipo 1, en donde hay instrucción preferencial de la parte interior del prisma, en el 2, de la parte exterior del prisma, y en el 3, en zonas irregulares. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque gracias a esto tenemos un margen perfectamente bien limpio, bien grabado y también indetectable, es indetectable. ¿Por qué? Porque si en algún momento esto está contaminado, tendremos nosotros pues márgenes oscuros o con manchas. Entonces, estas son situaciones que después podríamos hablar en algún otro tipo de conferencias ya más profundamente, pero también no hay que olvidar lo que es el dentinario. Inicialmente no había adhesión a dentina porque no existían los diferentes materiales. Se intentó grabar la dentina desde los 50, después también en los 60, inclusive Gonocor de nuevo volvió a intentar grabar también el esmalte, la dentina, y no se pudo. Después en los 70 también y al final empieza Fusayama grabando con ácido fosfórico la dentina. Y fue hasta el 82 en donde se logra un grabado total y el cambio de materiales para poder lograr una adhesión dentinaria. Y ya Van Miervik en los 90, en la Universidad Católica de Bélgica, va demostrando y va finalmente viendo todo a nivel microscópico cómo se llega a ver la llamada zona híbrida. En la adhesión, la dentina es un sustrato totalmente diferente al esmalte y antes teníamos únicamente adhesión al esmalte. Actualmente, nuestros materiales que muchas veces usamos sin tener la menor idea qué es lo que tiene adentro, llegan a tener una adhesión a dentina de una manera extraordinaria. ¿Qué fue lo que sucedió? En los 80s, en la Universidad de Tokio, el doctor, iba a decir católica de Tokio, que ellos no son católicos, pero bueno, en la Universidad de Tokio, Nakabayashi y colaboradores hicieron diferentes estudios en donde ven los diferentes materiales que se pueden adherir al diente. También hicieron grabado de lo que era la dentina. Claro que continuaron con el grabado del esmalte. Claro que hubo unos cambios muy importantes también, como podemos ver en todas las instituciones y todo lo que es finalmente la modernización. Pero en ese entonces lo que se estaba utilizando fue el material llamado 4 meta.
El 4-meta lo empezamos a ver nosotros en odontología en diferentes materiales, como por ejemplo el All Bond 2 lo teníamos. Lo teníamos también en los diferentes materiales iniciales de adhesión. Y también después empieza a desarrollarse el uso de monómeros hidrófilos. Estos monómeros muy diferentes a lo que es el BISGMA, muy diferentes al TECDMA, muy diferentes a lo que son los monómeros que estábamos utilizando normalmente en odontología que requerían un grabado, porque no eran adhesivos por sí mismos, sino que requerían de un adhesivo. Y al mismo tiempo nosotros, al encontrar que existen este tipo de monómeros compatibles con dentina, empezamos a ver un gran cambio en la adhesión. Llega a haber nuevas fórmulas, fenil-P, MAC10, el 4-meta y finalmente el MDP. El MDP que se forma en los 90, que a partir de los años 90 fue patentado, fue la fórmula secreta de los materiales japoneses. Las primeras veces que se llegaban a lograr adhesiones de alto nivel a nivel dentinario, y todo fue por este polímero, básicamente, perdón, este monómero llamado MDP, que es el metil dietil, ahorita le vamos a decir así completamente toda la palabra, metacriloil oxil decil dihidrógeno fosfato, el 10. ¿Y cuál era el material? Este material, el Clearfield, en diferentes tipos, este es el más moderno y que sigue siendo el original. Material que es muy seguro, que funciona muy bien, en donde tenemos en el primer. En este primer, al colocarlo sobre dentina, al colocarlo sobre esmalte grabado o no grabado, se adhiere de una manera extraordinaria el MDP. Y después viene este adhesivo, que este es un adhesivo ya normal, ¿sí? Este es un adhesivo que tiene BISGMA, TECDMA, ¿sí? Pero el MDP es lo que cambia la odontología. Este material, el MDP, con este trabalenguas, es lo que ha hecho finalmente que el secreto de adhesión a dentina funcione. Lo seguimos teniendo en otros materiales, sigue siendo el Clearfield, sigue siendo ahora Tetric, sí, los universales, los materiales universales también. Tetric and Bond Universal también tiene MDP. Y los materiales de las diferentes compañías, tanto americanas como japonesas y europeas, ya tienen este original MDP, finalmente desarrollado por la compañía original Kuraray, pero incorporado por medio de la liberación de la patente a todos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya sea que utilizando un grabado total, ya haciendo con un solo grabado directamente o grabando selectivamente, encontramos diferentes tipos de adhesión, en donde estamos viendo desde lo que sería la zona híbrida hasta la zona de nanointeracción. Cuando nosotros no estamos grabando la dentina, aquí cuando grabamos la dentina se va a ver esta zona híbrida, pero cuando no grabamos la dentina y únicamente permitimos que el material llegue a tener función por sí mismo, vamos a ver la zona de reacción-integración. Ahora, ¿qué sucede cuando grabamos nosotros y colocamos el MDP y los diferentes monómeros? Vamos a observar lo que es la capa de hibridización. Una zona híbrida, que es la que estamos observando ya desde hace muchos años, desde los 90, Juan Mirich la estuvo describiendo, en donde tenemos una zona híbrida ya con un grabado total. Y se llega a tener finalmente una adhesión muy segura, pero ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos una zona importante de dentina desmineralizada que llega a estar sin ser cubierta por lo que es los adhesivos, por lo que puede llegar a haber algún tipo de problema tarde o temprano. Y en la zona de reacción e integración, cuando no estamos grabando dentina, vamos a tener la capa de reacción e integración mucho más delgada. No va a haber esta zona de dentina desmineralizada más que en una zona muy, muy delgadita. Y esto nos va a permitir tener una reacción de integración y una adhesión que llega a ser en su momento dado más segura. Nosotros en realidad no estamos hablando a nivel de lo que es una situación clínica de día con día. Nosotros muchas veces inclusive grabamos dentina y estamos logrando una zona de hibridización que llega a ser sin sensibilidad al tener buenos adhesivos. O en todo caso, si no grabamos dentina, la logramos grabando solamente lo que es el grabado selectivo del esmalte. E inclusive podemos hacerlo sin grabar selectivamente el esmalte, el tener una buena adhesión de esmalte. Sin embargo, sí se está recomendando hasta el momento lo que sería la situación de grabar esmalte en la zona superficial. Una cosa muy curiosa que fue sucediendo con los estudios de Shinohara y colaboradores, principios de los años de este siglo, del 2000, se forma una capa que se llama superdentina. Cuando hemos nosotros grabado, sí, o más bien colocado los adhesivos autogravantes, autoadhesivos con MDP,
Esta zona de dentina se va a formar cuando nosotros estamos colocando directamente el adhesivo sobre lo que es la dentina, y al quitarlo, al desmineralizar nosotros esta resina para ver qué hay abajo, se observa una capa de una dentina que se llama zona ácido-base resistente. Esto es una de las cosas más curiosas que tenemos y también que nos da mayor tranquilidad. El ver que nuestros adhesivos autogravantes, nuestros autoadhesivos a base de MDP, dejan una zona en donde se va a formar una capa de adhesivo junto a lo que es finalmente la resina dentro de lo que es dentro de lo que es la dentina. Entonces tenemos también una situación muy importante a nivel de lo que es una zona en contra de ácidos. Esta zona ácido-base resistente se va a formar, nosotros lo vamos a observar, cuando colocamos adhesivos dentinarios directamente sobre la misma. Esto sin grabado, ¿eh? Aquí no estamos grabando la dentina, se puede grabar en todo caso el esmalte, pero aquí sin grabado estamos observando que se va a formar una situación en donde tenemos un material mucho más resistente, mucho más potente, ¿verdad? Que lo que sería a nivel caries, anticaries, que lo que sería una situación de una resina, de un adhesivo sin MDP. Aquí podemos ver la superficie original del diente. Aquí podemos ver después que esto se va a desmineralizar, todo lo que es la dentina, el esmalte, ¿sí? La dentina, y se queda en la zona de adhesivo. Aquí se desmineraliza todo lo que es el diente y vean lo que está sucediendo. Se está formando, o sea, se desmineraliza artificialmente con una caries artificial, se ve la zona híbrida, la zona de reacción e integración, y aquí en esta zona amarilla se observa con los estudios de Tsuchiya, Inoue, Shinohara y todos estos investigadores de la Universidad de Tokio, junto con Tagami, la llamada superdentina. ¿Qué tranquilidad nos puede dar esto? Porque va a haber menor sensibilidad. A pesar de que se desgaste el material, vamos a tener una capa que está cubierta, que tiene una zona impermeable. Y esto va a suceder con MDP, con el metacriloil, oxil, diacil, hidrógeno fosfato, MDP10. No va a suceder con otros adhesivos. Entonces, por eso se recomienda utilizar los adhesivos universales. Estamos recomendando ahorita los adhesivos originales Curaray, pero también pueden ser en un momento dado, por ejemplo, los Divoclar o de otras compañías, pues, de prestigio. Entonces, va a haber una gran diferencia entre lo que era originalmente el hidroxitilmetacrilato, que era nuestro primer adhesivo dentinario, a el MDP. Entonces, pues básicamente vamos nosotros a depender para poder tener una adhesión, tener un sellado adecuado, una odontología que sea estética, porque no se van a ver zonas oscuras, que esto se supone que la plática es de estética, pero no va a haber estética sin la química que llevan los materiales. ¿Y cuál es la realidad? El sellado marginal va a depender más del operador que del adhesivo. ¿Sí? Si nosotros tenemos un adhesivo que está siendo colocado sin dique de hule, sin limpieza, en presencia finalmente de contaminantes, sangre y saliva, no va a funcionar de nada. Todo va a depender, según el estudio, por ejemplo, de Garone, Filo y todos sus colaboradores, junto con Enostroza, nuestro querido maestro, que en paz descanse, pues que todo va a depender de cómo los manejemos, ¿verdad? Entonces, bueno, nuestro gran maestro, Gilberto Nostroza, que en paz descansa, el doctor Tagami, que sigue investigando en la Universidad de Tokio y que finalmente nos está dando nuevos materiales cada vez dentro de todo lo que son sus estudios, pero todo va a depender del tipo de adhesivo, del procedimiento, del grabado o no grabado, del uso de adhesivos con MDP o del uso de no adhesivos con MDP, que estos eran los originales de 4 meta, ¿sí? Estos eran, perdón, los de HEMA, el Sintac, con 3 pasos, con grabado del esmalte, con grabado de la dentina, con los diferentes primers, adhesivos y adhesivo para esmalte, etcétera. Todo va a depender del tipo de adhesivo y del procedimiento, pero lo que sí se debe de pues, tomar en cuenta es que ahorita todas estas botellitas que estamos viendo aquí, todos estos materiales que tenemos, inclusive ya caducándose en el refrigerador, si no es que ya están en la basura, podemos irlo sustituyendo lentamente o finalmente colocando nosotros un poquito de atención a lo que estamos platicando y comprando materiales que son los adhesivos universales. El Clearfield universal, el Quick o el rosa, ¿sí? Pues ya no tiene uno que esperar que se coloque, inmediatamente se puede colocar la resina, o el tradicional rosa que se esperan 20-30 segundos, y pues sí se está recomendando continuar con lo que es el grabado del esmalte, aunque tienen adhesión a esmalte.
Sí, sí lo frotan y todo eso, pero nos ayuda muchísimo y por eso puse finalmente los estudios de Bonocor de grabado del esmalte. El esmalte es la porción exterior, la porción que nos va a dar nuestro margen estético. Y finalmente los adhesivos que van a ir a los diferentes materiales que vamos a adherir, ya sea metal, ya sea resina, ya sea con todo lo que es la preparación con ácido fluorhídrico, lo que sería disilicato de litio o, en todo caso, lo que son las circonias. Vamos tantito a la clínica. Entonces, si hacemos un margen adecuado y biselamos el esmalte, como desde los 80 nos enseñaron estos maestros, le hacemos un pequeño bisel circunferencial en estos márgenes, vamos a empezar a tener odontología estética porque se va a perder el margen, ¿sí? En todo caso, de filo de cuchillo, ¿verdad? ¿Sí? O, o sea, más bien el butt joint, el margen que no va a tener ningún tipo de posibilidad de quitarse, de no verse, y podemos de esta manera el tener el primer tip para lo que sería la odontología estética invisible. El uso de técnicas incrementales cuando estemos colocando resinas. Ya volvemos, como ustedes ya vieron, ya entramos directamente a la clínica, se acabó un poco de teoría, al rato tendremos un poquito más. Se me ocurrió hacer esta conferencia con muchos casitos y estoy, la verdad, así con el tiempo un poquito encimado, tal vez tengamos que ir un poco rápido, pero sí me pareció muy importante, ya que la verdad cada día doy menos conferencias, el rehacer este material. Todo esto no es así como que le estoy dando el refrito finalmente a las conferencias antiguas. Le estoy tratando de meter nuevas cosas a conferencias antiguas, a casos antiguos, tratar de, ya que estoy ahora ya haciendo mis conferencias básicamente por Zoom, ya casi no estoy saliendo. Finalmente acabamos de remodelar el consultorio y tenemos que hacer todos los pagos, lo mismo. Si nosotros tenemos ya ahorita diferentes situaciones donde podemos aplicar todo esto junto a la odontología digital, nuestra de odontología adhesiva, con lo que sería también nuestros nuevos materiales estéticos, pues inclusive podemos llegar a tener lo que es una odontología pues de muy alta calidad. Entonces, las técnicas incrementales en donde podemos nosotros utilizar zonas en donde se está remodelando o reconstruyendo el diente con lo que sería resinas más opacas, resinas menos translúcidas, con las zonas en las zonas de la dentina, con resinas de dentina, o después con lo que es resinas de esmalte. Y esto es muy fácil. Esto lo podemos conseguir en cualquier tipo de material, en cualquier tipo de resina. Nosotros utilizamos las resinas Clearfield y utilizamos también las resinas de Tetric. Tetric que será de lo que sería el sistema de buclar. Básico, tener siempre en dónde mezclar, dónde colocar nuestras resinas. Vean ustedes aquí, por ejemplo, pues tiene dónde va a ir la dentina, para que no se confunda, sacamos nuestros churritos, nuestros materiales de dentina, y después la transparente o en todo caso el color. Aquí estamos colocando lo que es el esmalte, aquí estamos colocando lo que es la dentina. Cuando hacemos este tipo, sí, de churritos, de rodillitos, ¿qué es lo que hacemos? Finalmente sacar en la parte exterior, se van a ver un poquitito más brillantes, y es que ahí ya se salió el monómero, ¿sí? Ahí estamos viendo lo que es el bis-GMA y los diferentes adhesivos, más bien los diferentes monómeros que tiene la resina, el TEC-DMA, todos esos, ¿no? Estamos nosotros aquí observándolos en la parte exterior para que sea más unible, que sea más fácil colocar. Después, claro, lo tapamos para evitar que se vaya polimerizando a la presencia de luz. Y estamos aquí pues con los materiales. Ya colocamos la dentina, colocamos el esmalte en los diferentes colores. Las guías que podemos utilizar de silicón, o sea, hacemos un encerado, hacemos guías de silicón, dónde va a ir la dentina, dónde va a ir el esmalte, en la parte posterior va a ir el esmalte, en la parte exterior va a ir lo que es la dentina, perdón, en la parte posterior, en la parte palatina vamos a colocar esmalte. Después vamos a colocar dentina y finalmente terminaremos con esmalte. Estas son las reconstrucciones de un paciente que nos llega así de emergencia, tiene un evento. Esto es un material en donde sabemos que no podemos utilizarlo para este tipo de restauraciones. Se está colocando con un material provisional. Este material provisional lleva 10 años, porque la señora no ha querido hacerse las carillas y para hacerse las carillas se le recomendó hacerse ortodoncia. Pero sin embargo, bueno, es lo que estamos observando. Y ahorita se le acaba ya de romper una, ya se la tenemos que reponer y ya se le puso finalmente los puntos sobre las sillas de que ojalá se pueda hacer ortodoncia para poder tener mayor espacio para su carilla. Las carillas de porcelana, ¿sí? Pero, o de silicato de litio. Pero finalmente, bueno, estamos viendo que en algunas ocasiones lo estamos utilizando como materiales interinos y llegan finalmente a funcionar.
para situaciones en donde queremos nosotros tener, pues, conservatividad, ¿no? Tenemos que ser conservadores, el evitar el tocar a los dientes, el evitar preparar, inclusive también vamos a ver que resinas que están evitando carillas. ¿Qué es lo que sucede? Podemos hacer unas carillas de mínima invasión aquí, definitivamente, ya sea con preparación mínima o sin preparación, pero hay mucha comercialización de nuestro trabajo. ¿Por qué no cobramos muy bien una resina? ¿Por qué no evitamos tocarle los dientes al paciente? ¿Por qué no tratamos de veras de pensar que este paciente fuera nuestra hija, verdad? Sí, o nuestro hijo, o finalmente la persona amada, no piensen en suegra porque le van a rebanar diente, ¿verdad? Pero no, también digo, finalmente de broma yo, la verdad no lo digo muy en serio, porque más bien todo paciente requiere el tener un muy buen cuidado, ¿sí? Evitar tocar los dientes al máximo. Entonces, aquí estas serían unas resinas que vamos a colocar de una manera muy sencilla, ¿sí? La técnica a mano alzada, en donde nosotros vamos finalmente a, primero que nada, empezar por un aislamiento. Después del aislamiento, una limpieza de la estructura del esmalte con tierra pómez y agua. No vamos a utilizar ningún tipo de pasta. ¿Por qué? Porque las pastas tienen fluoruro, las pastas tienen algún tipo de saborizante, tienen algún, pues finalmente químico que es preferible no tener para evitar que interfiera en nuestra adhesión. Claro, después se hace el grabado, protegemos el diente que no queremos grabar, ya sea con una tira de celuloide o de metal, grabamos estos dos pequeños espacios y vamos a nosotros a proceder a colocar nuestros adhesivos. Colocado el adhesivo se polimeriza y cuidado con las tiras de celuloide. Si la tira de celuloide toca en el momento dado la superficie del adhesivo, la superficie de la resina, ya no va a pegar la siguiente capa. La tira de celuloide tiene que ser únicamente ya sea para proteger lo que no queremos que se pegue en la zona que ya terminamos una resina o ya colocamos tal vez adhesivo accidentalmente, pero no podemos colocar tira de celuloide más que en la última capa. De lo contrario, cada capa, cada incremento no va a tener adhesión al siguiente incremento. O sea, colocas un poquito de resina, coloca la tira, otra copa de resina, pues todos van a quedar en capas que no van a pegar entre sí, porque ya no va a haber en un momento dado, pues radicales libres disponibles porque ya se inhibió la capa superficial de oxígeno y ya no va a pegar la siguiente resina. ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos a colocar resina más opaca, ya sea dentina, en donde, o dentina más bien, en la zona más profunda. Posteriormente empezamos a colocar capas de esmalte. Y finalmente, aquí estamos ya con la capa del esmalte. Estas son las dos resinas. Estamos, por ejemplo, resina techo y Kene Ceram. Lo que nosotros compramos al por mayor, se puede decir, si no al por mayor, pero sí compramos bastante, es cerámica B2, techo y Kene Ceram B2 y B2 dentina. ¿Sí? Antes era la 130 opaca. Antes de que existiera el colorímetro Vita dentro de lo que son las resinas, porque antes eran 130, 120, 110, 140, sobre todo a nivel de lo que era Ivoclar, el colorímetro se basaba en el colorímetro europeo con números. ¿Sí? Entonces siempre comprábamos resina 130 opaca. 130 opaca como resina universal que va en la zona posterior. Después 130, que era la translúcida normal, que iba encima, era B2 dentina y B2 normal. La seguimos utilizando, la verdad, como tip. Y si ustedes pueden comprar con estas dos jeringuitas, van a resolver ustedes el 80% de sus problemas restaurativos. La pueden usar en posteriores, la pueden usar en anteriores, la pueden usar en bordes incisales. Es una resina que tiene una resistencia increíble y finalmente una estética que pues, nos va a complementar bastante lo que es las exigencias de los pacientes. Últimas capas de resina, esmalte en la porción exterior, tanto en el canino como en el lateral. ¿Sí? Terminamos lo mismo, se procede a los bordecitos incisales. Es un caso muy sencillo, son casitos de todos los días. Pero ¿por qué no hacerlos limpios? ¿Por qué no hacerlos bien? ¿Por qué no finalmente también disfrutarlos y también hacer que tengamos pues un ingreso adecuado por los mismos, sin tener que tocar los dientes? Quitando excedentes, no siempre con fresa, aquí a nivel cervical, pues estamos poniendo lo que es una hoja número 12 de bisturí, evitando desgastar los dientes. Terminando con disco Soflex, ¿sí? Y pues los diferentes métodos de pulido que ustedes recomienden. Entonces esto es pues básicamente un caso muy sencillito que se hace en febrero del 2017 y en agosto del 24 acabamos de llamar a la paciente a su revisión. Sí, le llamamos, la señora acaba de venir a su limpieza, pero nos hizo el favor de venir a lo que son estas fotos
Y vemos otras situaciones que antes, pues, nos están dando idea de lo que está sucediendo, ¿verdad? A fracciones, zonas de trauma oclusal, pero en esta parte de aquí, como nosotros checamos antes, que no había ningún problema a nivel interoclusal, pues se pudo lograr. Todo esto se puede lograr, tengamos posibilidades por medio de espacio, por la situación oclusal. Pero finalmente, 7 años después, estamos viendo éxito a nivel restaurativo. Más resinas, ahorita vamos a hablar también de porcelana, también vamos a hablar de circonia, pero el pan de cada día, lo que nos, como decía un maestro, el pan y la mantequilla que nos ponen, que nos ponen en la mesa, ¿verdad? Para nuestra familia nos lo van a dar las resinas en posteriores. Y vean, sin embargo, pues qué cosas estamos viendo tan espantosas, ¿no? Y son del pan de cada día también en el consultorio, y en donde vemos que no se utilizó el liquidule, que se están haciendo parches de resina sobre resina, que están dejando caries, que estamos con problemas muy importantes a nivel de lo que es la mala manipulación. Lo mismo aquí. Esto es estética. Digo, perdóname, pero la verdad es que por eso estamos hablando de odontología estética, ¿sí? La odontología invisible, esto no es invisible. Esto de veras aquí parecen verdaderamente, pues finalmente, pues engendros de resinas, ¿no? Resinas en posteriores mal realizadas, todos los días, parches de resina sobre resina. Las nuevas lámparas que tenemos de diagnóstico que nos permiten ver dónde queda resina, podemos utilizarlas con la luz negra. Acabo de comprar una extraordinaria en donde podemos ver todos los residuos de resina y el manejo adecuado de lo que sería la resina, ¿verdad? O sea, desde quitar caries, desde quitar materiales que están fallando, el manejo conservador, la utilización de selladores en donde sea posible, no solo tienen que ser finalmente resinas, sino también la utilización del mismo sellador, que puede ser una resina flow grabada con adhesivo, y nos va a permitir tener pues una protección adecuada de los. Tenemos que recordar estudios básicos, ¿sí? Son estudios de Madame y colaboradores en donde a 14 años estuvieron checando el uso de lo que son las restauraciones cerámicas, en este caso era Dicor, pero las fallas se encontraban básicamente en la porción más posterior, en donde nosotros vamos a observar que el diente que más fractura va a tener de restauraciones es el segundo molar inferior, seguido por los dos molares superiores y después por el primer molar. Después de esta manera, nosotros vamos a poder estar observando que a medida que vamos a la porción anterior, tenemos menos posibilidades de fractura. Y también aquí hay una cosa muy interesante. Se va a hablar acerca del género, se va a hablar acerca de la edad y del género. Pacientes de 30 a 35 años, ¿sí? De 40 en adelante ya tienen mayor estrés, empiezan a fracturar dientes. Y género. El género masculino es el que tiene mayor posibilidad de fractura de restauraciones. En primer lugar, somos más bestias, somos más descuidados porque masticamos hielo, caramelos, etcétera. Algunos abren las cervezas con las muelas, ¿no? Pero finalmente, y la mujer por lo general se ve muy rara cuando hace eso. Entonces, tienen más cuidado las mujeres, son más cuidadosas, tienen mayor cuidado de su dentadura. Nosotros tenemos más pacientes pues del sexo femenino que del sexo masculino. Creo que finalmente son más cuidadosas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en la porción posterior, ser conservadores, en la utilización de inlays, onlays, cuando sea necesario, no hacer todo coronas, la cementación de estos onlays, la preparación de los inlays, desde lo que sería el tipo de preparación, este sigue siendo vigente, el uso de lo que es, ¿sí? Un hombro en lo que se refería a la cúspide de trabajo, un doble bisel en la cúspide, ¿sí? De balance, y pues la preparación en donde encontraremos nosotros, pues, redondeo de todos nuestros márgenes. Ahora nosotros que tenemos nuestras impresoras, que tenemos nuestras pues, fresadoras en los consultorios, en donde podemos escanear, en donde podemos hacer estas restauraciones en un día, 2 días o inclusive en 2 o 3 horas, básicamente, pues es lo que tenemos que aprovechar si es posible, ¿verdad? Siendo más dedicado en esta práctica y también siendo conservador. Nosotros no hacemos tantas inlays y tantas onlays. Cuando es necesario, sí, sin embargo. Y pues finalmente muchas veces el paciente, cuando es posible utilizar este tipo de restauración conservadora, vamos a ver que sí pueden llegar a tener una longevidad y que aquí finalmente todo va a depender de nuestros márgenes, márgenes que llegan a tener una invisibilidad. Aquí en la zona de trabajo, pues tal vez no sea tan invisible, pero en la zona de balance, en la porción exterior, pueden ustedes estar observando esto. Aquí es donde están las restauraciones, pues ya colocadas después de algunos años. Afracción, abrasión, recesión, pigmentación, estrés, y nos vamos haciendo, pues, desgraciadamente,
pues situaciones en nuestro cuerpo en donde se va envejeciendo. 11 años después estos márgenes y siguen funcionando a la fecha. Ahorita, desgraciadamente, no pudimos localizar. La paciente está enferma, perdió un ojo, está con edad ya muy avanzada, pero esperemos que venga la señora lo antes posible, ¿verdad? Para que podamos ver sus restauraciones. Las restauraciones de resina que están fallando, las resinas que están pigmentando, sí, pero sin embargo, y también ven ustedes las recesiones a nivel de lo que son puentes de metal porcelana, pero 17 años después está funcionando este material. ¿Sí? Entonces sí, llega a tener este tipo de situaciones a nivel de pigmentación de resinas, pero los márgenes están intactos y funcionando. Hay cierto tipo de desgaste, pero está funcionando. Aquí está, en el 2000, ¿qué es lo que se usó? Se utilizó Excite DSC para cementar con Variolink 2, ¿sí? Y pues finalmente, o sea, para 14, 15, ¿verdad? Es lo que estamos viendo desde el año 2000 al 2024. Ahorita esperemos tomar las fotos. Otros casos similares, en donde estamos viendo desde el 93, que es con la última vez que vimos esta paciente, inlays, onlays, 19 años. Y después del 94 al 17, 23 años en este, porque si se fijan, este ya tuvo que ser cambiado. Se quedó en los 19 años, ya tuvo que ser corona en este diente. Si estamos preservando estructuras dentales por más de 20, por 30 años, estamos hablando de un dentista viejito que está dando esta plática, un dentista que ya cumplió 45 años de egresado. Acabamos de cumplir 45 años ahora en el mes de julio, y la verdad, la doceava, o la 12ª generación de Uniteca, mucho orgullo, pues que sigue siendo una de las generaciones que nos seguimos viendo, seguimos trabajando, seguimos pues dando cursos, conferencias, enseñando. La verdad podemos de alguna manera tratar de compartir lo que estamos viendo. ¿Y qué puedo compartir? Que si este inlay, este onlay que hicimos en el 94 se me fractura, con 24 años de edad, perdón, con 30 años de edad, pues lo seguiría haciendo y lo acabo de volver a hacer, finalmente. ¿Y qué fue lo que se usó? Estaba viendo el expediente, pensé que era Syntac y no, estaba viendo el expediente, que por aquí lo tengo, que fue All Bonds 2, lo que utilizamos hace 30 años. Entonces, básicamente hay que saber cómo usar las manos. Todo esto va a depender de cómo estamos utilizando nuestras manos, qué tan bien manejamos nuestro trabajo, qué tan buenos finalmente, qué hábiles podemos llegar a ser, qué conservadores podemos llegar a ser, cómo estamos pensando para atender al paciente. No estamos viendo únicamente la manera de sacar dinero y claro, finalmente tenemos que sobrevivir y pues ganar bien, vivir bien lo mejor posible. Pero tampoco tenemos que estar explotando a los pacientes y metiendo las manos en donde no se debe, que es, como lo están haciendo ahorita, paciente que llegue, paciente que le hacen carilla, aunque no la necesite. Por todos lados se están encarillando a los pacientes. Por todos lados vemos la proliferación de chiclets Adams en todos los pacientes jóvenes. Blancos, grandotes, cuadrados. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué estamos haciendo? Estamos observando una odontología cinética, personas que están destruyendo las estructuras dentales, una cantidad de dentistas mal preparados, pero eso sí, digitales. Entonces, bueno, vamos a seguir ya después de esta zona filosófica triste, hablar de longevidad, cementos, que es lo que finalmente se puede recomendar para poder meter las manos adecuadamente donde debe de ser. En el uso de resinas como agente restaurador o agente cementante, nosotros utilizamos básicamente resinas como agente cementante, el Panavia B5, el Panavia Rosa, los adhesivos Clearfield. También utilizamos mucho el Fuji Plus. El cemento Fuji Plus nos da sorpresas, quitamos restauraciones de 30 años, la estamos cortando porque el paciente quiere quitarse puentes y ponerse, nos acaba de suceder, y ponerse ahora sí implantes. Al quitar nuestras restauraciones de 24 o 25 años, quitamos nuestras restauraciones, inclusive algunas de 30, y está perfecto el cemento. Fuji Plus o Fuji 1, que es lo que teníamos en ese entonces. Éxito en 91% a 16 años. ¿Por qué pongo esta diapositiva? Porque este es un estudio en donde nos están demostrando que hay 16 años de éxito. Sí, es un estudio antiguo, que ya después no continuó, pero la verdad, sí hay longevidad. Si nosotros estamos utilizando cementos de resina y adhesivos, porque también esto claro que no va a ir ninguno de estos si no lleva un adhesivo universal abajo. No funcionan por sí mismos. Los cementos autoadhesivos, sí, llegan a funcionar. En todo caso, claro, Panavia B5, claro, eso sí, no necesitan su adhesivo, pero pueden ser ayudados con el adhesivo. Por ejemplo, el Clearfield se coloca abajo del Panavia Rosa. Entonces, cementos de resina número 1,
Cementos de ionómero de vidrio modificado con resina también pueden ser una buena alternativa. Bueno, aquí es la vista de Irapuato, que estamos aquí. Finalmente no es la vista del consultorio, pues es la de tu casa. Y vamos a lo que es belleza natural. La imagen esta es cortesía de mi querido amigo que está en León, y amigo, maestro y de veras colega, José Luis Castellanos Suárez, que es pues un maravilloso dentista, periodoncista y que estudió medicina oral en la Universidad de Pensilvania hace muchos años. Bueno, poquitos, la verdad no voy a hacer que se me vaya a enojar porque le estoy diciendo que está viejito igual que yo. Pero dentro de esta diapositiva que me hizo el favor de pasarme, José Luis, yo me tomé la libertad de poner diferentes cosas que tenemos que buscar para que tengamos elementos estéticos dentro de lo que es encía. Los ángulos interincisales, los puntos de contacto adecuados, los bordes incisales, el cenit gingival, distal en la porción del incisivo central, media en la posición del incisivo lateral, media o ligeramente distal en el canino, por lo general media, ¿sí? Llenado papilar, no hay espacios oscuros, niveles gingivales adecuado, corredor biológico, el que se pueda ver, no como en esta zona que existe un corredor biológico negativo y aquí es positivo, corredor biológico positivo, y finalmente en todo lo que hablamos acerca de las estructuras dentales, color, translucidez, fluorescencia, opalescencia, forma y textura, integridad y pigmentaciones. Ahora, todo el mundo piensa estética, color. El color, claro que es importante, pero es solamente uno de tantos elementos. ¿Y qué es lo que esperamos abajo de una mala corona? Finalmente, además de bacterias, además de finalmente mal manejo gingival y mal manejo de tejidos, una pésima preparación. Entonces, siempre vamos a empezar con una preparación con hilo retractor. Ponemos nuestro hilo, deflector, retractor, ¿sí? En este caso estamos con un 2 ceros y le estamos nosotros moviendo ligeramente la encía para evitar rebanar la encía, porque si cortamos con la fresa la encía, vamos a provocar sangrado, se va a formar un coágulo y va a haber cambios en la forma del tejido. Entonces, por lo mismo, si queremos mantener los márgenes en adecuada relación con tejidos gingivales, en primera importancia irán a ser, perdón, las preparaciones sin sangrado. Colocación de hilo retractor, preparación, impresión. Sí, entonces no corten la encía con fresa, porque errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico. Eso lo decía San Agustín, y nosotros encomendando a Santa Polonia, él no está rebanando encías, para no llegar a hacer errores diabólicos, como nos decía San Agustín, ¿verdad? Entonces, tomar impresión, tomas de colores y fotografías, texturas, pueden ser mapas de colores, mandar la foto con colorímetros y el día de la cementación, el pre y el postoperatorio. Proteger el tejido gingival siempre. Preparar con hilo retractor obligatorio, no rebanar la encía. Limitar tiempo de retracción gingival también por otro lado. Si nosotros estamos utilizando astringentes, el Astringent o el Emodent o cualquier tipo, el Viscostat, tenemos que no excedernos. Si hay mayor tiempo de permanencia de astringentes y de hilo retractor, causamos daño. 30 minutos podemos dejar el hilo retractor sin causar daño. Sí, pero con sustancia astringente no más de 15 minutos. Entonces, finalmente estamos, en este caso, colocando el hilo retractor, tomamos impresión o lo que sea necesario en este momento, 15 minutos máximo con sustancia astringente, se toma la impresión. De todas maneras, esta paciente tiene algunas zonas de control bacteriano inadecuadas, donde podemos ver un poquitito de inflamación, pero se logró una impresión decente. El día de la cementación, la limpieza de preparación, ¿sí? Y la cementación con los diferentes tipos de cemento. En este tipo fue con Panavia B5, ¿verdad? Translúcido. La situación estética a nivel de lo que es caracterización y, bueno, en lo que es la exigencia de la paciente, ¿verdad? Que hasta inclusive, si es posible, la señora se compraría su propio colorímetro, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el día de la cementación, están un poquito deshidratados los dientes, pero pues tuvimos finalmente el visto bueno, la paciente se fue muy contenta, es una canadiense, y se logró tener un manejo adecuado de tejidos, sé que hay ligera inflamación, ligeras zonas de sangrado, pero nada que en realidad nos dé la posibilidad de tener fallas. Carillas de resina, vean ustedes lo que estamos viendo cuando llega el paciente y a él se le ha hecho carilla de resina, a esta señora, más bien señorita, pues las cochinadas que podemos observar, ¿verdad?
Digo, está buscando estética, es una paciente estética, es una paciente muy bonita, finalmente muy guapa, que cuida mucho su cuerpo, etcétera, pero va con el dentista y trata de mejorar su sonrisa y pues aquí se acaba todo y queda muy triste. Es recomendada por un cirujano plástico que le está también atendiendo. Y yo lo que observo es que puedo hacer carillas en estos dientes. Aquí, en estas preparaciones, nosotros podemos observar diferentes tipos de preparación. ¿Por qué? Porque el paciente estaba más destruido de este diente, naturalmente. Y en este, pues tenía una pastita de resina, básicamente. En estos dos sí estaba más destruido, en este no. Aquí tal vez para facilitar el trabajo de laboratorio, porque esto fue sugerido por Thomas, dice, ¿por qué no preparaste los dos dientes iguales? Podríamos haberles hecho lo más posible, lo mejor posible, idénticos. Pero sin embargo, pues traté de ser lo más conservador. Me costó más trabajo después, creo que le costó más trabajo también al técnico, el lograr, debido a esta preparación no completa de borde incisal, se prepara, se toman colores, se hizo blanqueamiento también previamente, vean ustedes el color, es un Bleach 3 o M3. Las carillas, aquí están ya listas, vamos a grabarlas con ácido fluorhídrico, ¿sí? Estas dependiendo del material, si es de silicato de litio estamos hablando de 20-30 segundos de grabado y tiene sus tablas para los diferentes tipos de materiales, ¿sí? Si son cerámicas feldespáticas, tendremos nosotros que pues grabarlos por 1 minuto, 2 minutos, dependiendo del tipo de material. Entonces, grabado, lavado, también en el lavado podemos colocar un poco de bicarbonato para inactivar lo que serían los ácidos. Después, ya que se ha lavado, aquí le ponemos una camita de silicón para poder trabajarlos fácilmente al mismo tiempo los tres, aunque también lo podemos hacer con el Optastick una por una o en varias ocasiones, pero si estamos hablando de un grabado de silicato de litio de 20 segundos, pues es mejor de una por una. Si así son varios y estamos hablando de cerámicas que pueden grabarse por 1 o 2 minutos, pues podemos hacer este tipo de material, esta basecita. Se lava, se seca, se coloca el silano y aquí estamos cementando y ustedes pueden observar este problema. Lo que es una inflamación importante a nivel de tejidos gingivales ya presente finalmente también, pero también de alguna manera en la cementación hacemos cierto tipo de irritación. Podemos poner a veces hilo retractor, a veces no colocamos el hilo retractor, dependiendo de cómo podamos nosotros clínicamente visualizar nuestro margen y tener mucho cuidado de no incluir el hilo retractor dentro de la cementación, porque sí he visto que se les queda en algún momento dado un poquito del hilito dentro, abajo del cemento y va a ser un relajo quitarlo. 18 de mayo del 2015, esto es un mes después, en 2015 también en junio, mismo caso, en octubre del 2015, y vemos que sigue habiendo inflamación. 18 meses, abril del 2017, tal vez está un poquitito menos inflamado, pero aquí lo que estamos viendo es que esta paciente, a pesar de ser una persona limpia, impecable, que se cuida mucho, que está cuidando su cuerpo, que está cuidando su estética, pues tiene este tipo de situación a nivel de bacteriano y no hemos podido erradicar este problema. Es técnica de cepillado e hilo obligatorias y estar recordándolos a todos los pacientes. Prevención y educación va a ser lo más redituable para todos, porque cobras la limpieza cada 4 meses, porque de alguna manera va a ser más redituable para el paciente para no estarse cambiando las carillas a cada rato. Y esto es finalmente lo que estamos observando, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede ahora que viene en el 2024? Parece que va bien, parece estar bien a los 9 años, parece, porque vean, si ustedes se van a fijar un poquitito de un halo ligeramente inflamatorio a nivel de lo que es el borde, ¿sí? El margen gingival, y vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos con estos optics, son estos stimulants o finalmente hay diferentes tipos de palillitos, los palillos de Jordan muy europeos de los 80s. Y vamos a intentar esto, vamos a pasar el softpick en todas estas horas. Y se dan ustedes cuenta, por medio de este tipo de índice de sangrado interdental papilar, estamos observando que existe inflamación. Está lleno de salivita, perdón, también las fotos no le echamos aire, pero finalmente, ¿cómo se puede observar? Otro paciente, lo mismo, y todo esto viene desde los 70s, los 60s, en donde inclusive Lowe, con su índice periodontal, con su índice gingival, el índice de placa, y todas estas situaciones que veíamos en los 60s y que después en los 70s, en donde Mühlemann y Son empiezan a utilizar lo que es como
diagnóstico, el índice de sangrado es al sondeo. ¿Por qué no nos vamos nosotros a simple y sencillamente valorar al paciente antes de continuar? Hacen su soft pick, presionen y sáquenlo. Si llega a haber sangrado, significa que tenemos inflamación. Si significa que tenemos inflamación, tenemos bacterias. Y estas bacterias van a hacer que una encía no tenga lo que es la estabilidad a nivel arquitectura gingival y se va a subir o se va a inflamar y nuestras restauraciones se van a ver del nabo. Entonces vale la pena, finalmente, el comprar los palillitos, dárselos a los pacientes, nosotros los regalamos, los venden en el SAMS, les regalamos su cajita a todos los pacientes, salen muy contentos, ¿sí? Se los damos cada limpieza junto con su hilo, finalmente, y con su cepillo, hilo no, pero sí su cepillo dental. Entonces, este tipo de situaciones, el paciente parece que está limpio, ya se le hizo su limpieza hace una semana o dos, y finalmente vemos que el paciente sigue igual de mala higiene. Y hagamos lo que hagamos. Sin control bacteriano, por más que trabajemos, no va a haber éxito a largo plazo en odontología invisible. Metámosle lo que le metamos al paciente. Aquí dice, nomás abre un poco más grande, señor Stevens, por curiosidad, quiero ver si también le cabe una pelota de tenis dentro de todo lo que estamos haciendo. Pues claro, no podemos finalmente tener, hagamos lo que hagamos, control bacteriano, si el paciente no nos apoya. Otra vez, y vamos a la última parte de la conferencia, carillas de porcelana de mínima intervención, y nos quedan 10 minutos. Este paciente, con sus dientes intactos, pero quiere cerrar los espacios, y decidimos en este caso únicamente y sin ningún tipo de preparación tomar impresión. Enviamos al laboratorio y dijimos, vamos a ver qué es lo que podemos hacer aquí a nivel de lentes de contacto. Y tenemos para cerrar esos espacios nada más y nada menos que 9 carillas que vamos a colocar. ¿Sí? La translucidez que se llega a observar. Las zonas que vamos a cerrar. Y aquí los probamos con agua, los probamos aquí, y nos vamos cementando poco a poco. Son muy delgaditas, son muy frágiles. Cementamos, grabamos, aquí cementamos 4 al mismo tiempo, y ahorita ya cementaría de 2 en 2, ahí como que me vi muy... Ponemos el adhesivo, aquí estamos usando el Excite DCC, estamos utilizando el VarioLink, sí, Light Cure. Digo VarioLink, finalmente estoy hablando de VarioLink, porque hay una cosa muy interesante, es un cemento que llevamos utilizando ya por muchos años. Llevamos utilizando este cemento también, o sea, finalmente 20, 30 años. Y me decía Toño Bello, que le hablaba con él el otro día, decía, oye, Toño, ¿tú qué estás utilizando para tus carillas? Él usa mucha carilla. Dice, sigo con VarioLink. Digo, ah, qué bien. ¿Por qué? Dice, porque si vas ganando la carrera, ¿para que cambias de caballo a la mitad de la misma? Estamos con un material que está funcionando, que no está funcionando por varios años. Estamos con grabado del esmalte, estamos con adhesivo Excite DSC y después colocamos VarioLink. Sí, en todo caso, ¿qué es lo que haríamos ahorita? Tal vez utilizar el adhesivo Tetrick Bonds y polimerizarlo, pero muy delgadito. En agosto del 2012, cementada las carillas, y el paciente este es director de una compañía alemana, es colombiano, pero está viviendo ahora fuera de Irapuato. Acabamos de ver hace algunos años, y finalmente en agosto del 2018, 6 años después, es el éxito, la estética. Agosto del 2018. Y pues me dice, hazme ahora las de abajo. En eso quedamos. Ojalá que se pudiera finalmente algún día cerrar estos espacios, pero con esto que logramos aquí, con 9 carillas en los dientes anteriores, cerrando espacios de canino a canino, sí, pues tenemos nosotros un éxito aquí. Por ejemplo, se puede tal vez pulir tantito la zona donde se fractura un poquito la carilla. Preparaciones sobre esmalte, sobre dentina con márgenes de esmalte, sobre dentinas con márgenes en dentina. Diapositiva cortesía de nuestro querido Sergio Hernández, también mi amigo, mi maestro también, aunque es mucho más joven que yo, una persona que diariamente pues, nos deja algo nuevo, también fellow del International College of Dentists y también de la Pierre Fauchard. Y la verdad, un gran maestro, como todos finalmente que tenemos muchos dentro de nuestros diferentes colegios, en ADM, en International, en los diferentes colegios, en colegios de cirujanos, en todos lados, pues grandes maestros, acción de prostodoncia, ¿sí? APP. Y finalmente, lo que serían las clasificaciones, las preparaciones,
¿sí? Desde lo más conservador, intacto, hasta el desgaste tradicional para carilla. Sergio, mi otro gran maestro, Roberto Magallanes, que nunca lo veo, pero finalmente las veces que lo veo es un gusto, un gran clínico, un gran maestro, un gran clínico, un gran maestro, y finalmente, pues no falta también, me falta mencionar muchos de los que están aquí el día de hoy viéndome, que la verdad estoy seguro que muchos de ustedes pues comparten sus conocimientos. Por último, carillas de mínima intervención, antes, después, antes y después aquí, y su paciente que no quiere hacerse ortodoncia. Su paciente, compañero de mi hija de la secundaria, de la prepa, dice, yo no me quiero hacer ortodoncia ni me voy a poner brackets. ¿Qué hago? Pues finalmente se hizo una preparación, sí, más invasiva en algunos dientes y en algunos, finalmente, únicamente lo que sería marcar el margen. Pero ortodoncia inmediata se puede decir, ¿no? Pero ¿por qué no? Finalmente, ¿qué es lo que va a suceder? Que el paciente queda con unas carillas muy bonitas, finalmente muy ancha, claro, en este central, pero pues espero que no lo vean muy por abajo. Está el tote, espero que no levante mucho la cara el jovenazo. Bueno, papila interdental y vamos a la última parte. Formación de papilas y llenado papilar, todo va a depender, sí, del punto de contacto y su distancia a lo que es la cresta ósea. Se hace preparaciones interproximales. Aquí me dijo este paciente, si no me haces carilla, no quiero corona, pues acabamos haciendo una corona carilla, una coro carilla, y aquí se hicieron carillas lo más conservador posible. Se tienen lo que son las carillas, se cierran los espacios y se mantiene la forma de la papila. Antes, después, guardas oclusales de ajuste obligatorio cuando tengamos algún problema de carillas tan grandes. Y de preferencia, ¿verdad? Con problema de trauma oclusal, pues sí, hacer el ajuste obligatorio. Agosto del 2011 y enero del 22. Lo acabamos de ver. Papila interdental, Tarnow y colaboradores nos dicen, sí, esta es otra situación que después no estamos tomando en cuenta, pero aquí curiosamente salió un paciente de la que le invadieron su línea del labio inferior y al mismo tiempo, pues, también no tomaron en cuenta lo que es el uso finalmente de los puntos de contacto. Inicialmente en las carillas, hicieron las carillas aquí marcar relincho, ¿verdad? Si la paciente no se ríe, sino que pues finalmente hace un ruido caballesco, pero y aquí la paciente finalmente está con una línea del labio inferior respetada, se ve ligeramente tocando aquí, hasta se puede ver de alguna manera hasta atractivo. Cerramos lo mejor posible los espacios interdentales, interproximales, a nivel de lo que es las papilas, y aquí también lo mismo, pero todo esto llevando a cabo por lo que es alargamientos coronarios cuando sea necesario, alargamiento y repreparación. Vean ustedes, no es nada más el colocar un video retractor. Aquí se le tuvo que levantar cobijo y este es un caso del doctor José Luis Castellanos. Y también en este caso se hizo ortodoncia, pero casos que finalmente estamos recuperando lo que es el punto de contacto con la cresta ósea, lo que es el poder observar, ¿sí? La papila interproximal de una manera adecuada. Entonces, el efecto de la distancia desde el punto de contacto a la cresta del hueso sobre la presencia o ausencia de la papila interproximal nos va a dar lo que es la presencia finalmente de papila. Por eso muchas veces con carillas, como en este caso de aquí, no era posible, ¿verdad? Teníamos que hacer coronas para poder cerrar los espacios. La formación de papila interdental se va a llevar a cabo cuando nosotros dejamos 4.1 milímetros promedio desde el punto de contacto, ¿verdad? ¿Sí? A el cénit de la papila, ¿sí? La cresta ósea. Entonces, nosotros vamos a dejar un punto de contacto que no esté invadiendo. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que se está invadiendo, ¿no? Perdón. Este es un caso de implantes en donde vemos que tenemos que preservar esta papila. Se está colocando el implante, estamos colocando un provisional. Se le recomienda a la paciente el colocar un aditamento provisional, ¿sí? Para poder formar de alguna manera lo que es la papila. La paciente es una paciente que está trabajando en Estados Unidos, se fue de bracera y está
para tratar de mantener a su familia aquí en México, familia clase media, desgraciadamente en problemas económicos. Se tiene que ir a trabajar de camarera a un hotel en Estados Unidos y dice, doctor, no puedo gastar ahorita en un aditamento adicional. Entonces dije, bueno, vamos a poner un provisional y por medio del mismo provisional volado, vamos nosotros sobre lo que es la tapita el healing cap del bone level, vamos a colocar resinas flow y vamos a darle forma. Colocamos resinas flow, empezamos a formar lo que es la papila. Se coloca la cápsula ya de cicatrización, se coloca el aditamento ya de circonia. Aquí va a ser un aditamento de circonia con porcelana, corona de circonia con porcelana y finalmente aquí estamos viendo lo que sería un pilar también de circonia. Circonia, perdón, de porcelana con metal. En la prueba de porcelana lo que estamos viendo, ¿sí? Nos llegan las dos coronas, la del implante y la corona del diente natural, con diferentes situaciones. Zonas oscuras, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Pues tengo que aumentar el punto de contacto. ¿Qué hay en esta zona también? Una zona inadecuada y vean ustedes el Cenix. Aquí yo necesito el Cenit más arriba y le mando estas fotos al técnico. Digo, mira, en zona roja quiero que me llegue la porcelana aquí más arriba, ¿sí? Aquí quiero que me llenes esta papila, que haga los puntos de contacto más adecuados, para que tengamos nosotros el punto de contacto y que llegue a tener una distancia, ¿sí? Que es del punto de contacto a lo que es la cresta ósea, no mayor a 6 milímetros, 4.1 de 4 a 5 milímetros, pero no mayor a 6 milímetros, de 6 milímetros se llega a perder. Entonces, estamos probando la porcelana, Cenix distal, cierre de espacios, se le mandan estas fotografías al técnico. El técnico, el estudio de porcelana suizo, me rellenan los espacios que yo les pedí. Y de esta manera estamos observando lo que es el cambio de lo que traía anteriormente la paciente. Finalmente el cambio del cemento, cementando una corona y colocando el implante. 30 de noviembre del 21, del 11 al 22, 11 años después, ya tengo mejor cámara, ya tengo un poquitito más de posibilidad de fotografías. Creo que me he vuelto mejor fotógrafo, pero muchas veces son situaciones que en este caso les aseguro que sí, acaba de cambiar de cámara, pero pues finalmente creo que lo que vamos a ver no es tanto la fotografía, sino el éxito a nivel clínico, 11 años después. Estabilidad tisular. Y finalmente lo que estamos tratando nosotros de ver es el manejo de tejidos, el manejo estético, el manejo de márgenes, el manejo a nivel de oclusión, porque el éxito de una restauración inicia en el margen, claro, termina por la oclusión, su longevidad. Y el éxito clínico va a depender de un medio ideal de salud, manejo interdisciplinario, todo lo que son las diferentes especialidades, desde lo que es finalmente perio, endo, prosto, o sea, prevención, manteniendo estabilidad de tejidos, el ayuda al paciente, mantenimiento y manejo lo más conservador. Técnicas adhesivas tradicionales, ¿sí? O más modernas, pero finalmente con mantenimiento. El manejo adecuado de tejidos, del control bacteriano, nos van a dar las restauraciones invisibles como conclusión final. Bien, recuerdo hace algunos años que tuve la oportunidad de colaborar dentro del Atlas de Operatoria Dental con el doctor Lanata, un libro de Atlas de Operatorio Dental, en donde nosotros sacamos la parte de las coronas sin metal, que finalmente pues son alternativas, son situaciones, este tipo de libros. Ahorita el doctor Cifuentes y el doctor Lanata acaban de publicar un nuevo libro también, pues muy recomendable, muy avanzado en todo lo que se refiere a los conceptos preventivos, estéticos, porque no va a haber estética si no hay prevención. Pues muchas gracias a todos por medio de lo que es ICDTV, el International College of Dentists. Seguimos trabajando dentro de nuestro colegio, estamos haciendo labor social, estamos haciendo labor en todos los aspectos dentro de todo lo que es la República. Y la verdad, es una situación de mucho trabajo. También el doctor José Ángel Cifuentes y toda su mesa directiva encabezada por nuestro doctor, nuestro presidente José Martínez Martínez en Los Mochis. Bueno, recuerdos de lo que son los servicios sociales, de nuestros eventos, finalmente, somos los expresidentes y el presidente electo es el doctor Luis Parás. Actualmente no está todavía en esta foto. Nuestro querido máster y pues recién fallecido Ernesto Acuña, que en paz descanse, y nuestras ceremonias de inducción. Pues bueno, finalmente les invitamos a pertenecer a nuestro colegio.
Esperemos que les interese y pues finalmente es por invitación, pero si se acercan a nosotros con gusto, podríamos de alguna manera pues sugerirles el entrar en nuestra asociación. Colegio Internacional de Dentistas, sección 3 México, la clínica en la que estoy ahorita aquí con una escalera, si vieran estoy ahí con todos los materiales de la obra, la remodelación actual, la parte exterior empezando a remodelarse, también a lo que va a ser la nueva fachada. Mis correos, o sea, mi correo cores10 dentalcores.com.mx. Mil gracias a todos. Y finalmente, pues estamos aquí a sus órdenes en Irapuato. Muchas gracias.